Adoramos al Señor y vamos a continuar con esta serie que iniciamos hace unas semanas y todavía nos hace falta algunos mensajes en esta serie. Esta serie lleva el título de Un lugar seguro. La gente busca seguridad, la gente quiere seguridad. Y qué más, hoy en este tiempo hablamos acerca de cómo la gente instalan alarmas, le ponen alarmas a sus vehículos, a las casas. La gente quiere seguridad. Y con lo que está pasando en este momento, con la violencia aquí alrededor, la gente necesita o busca un lugar seguro. Pero ¿qué tal de una seguridad para su alma? También el alma necesita un lugar seguro. Y desde un principio, Dios, dijimos que ha estado interesado en la seguridad de las personas. Desde el principio que Dios le dijo a Noé que construyera el arca porque Dios quería salvar esa generación. Más adelante también le dijo al pueblo de Israel que construyeran ciudades de refugio para que se puedan también albergar a aquellos que se habían metido en problemas. Y hoy en este tiempo la gente también busca seguridad y estábamos hablando que no hay mejor seguridad que estar seguro en nuestros Padres Celestiales, en los brazos del Padre Celestial. Ahí nosotros podemos tener una seguridad y estamos hablando acerca de ese tema. Pero ahora vamos a ir a un tema que es algo que a mí todo el tiempo, siempre que yo lo leo, me hace llorar, porque como quien dice, y pega en la casa de lo que nosotros hemos vivido. Y vamos a hablar bajo este tema, seguros en los brazos del Padre o seguros en la casa del Padre. ¿Cuántos no están familiarizados con el pasaje de Lucas capítulo 15 del hijo pródigo? Tanta gente que saben y tanta gente que ha venido al evangelio a causa de esta predicación. Creo que no hay un lugar mejor donde se relate el amor de nuestro Padre Celestial, del amor del Padre. Y comienza ese capítulo hablando de las 100 ovejas, de que se había perdido una oveja, luego de las 10 dracmas, y luego pasa a lo que es esta parábola del hijo pródigo, tan conocido. Lucas capítulo 15, versículo 11, y allí estaremos viendo cómo podemos estar nosotros seguros en la casa de nuestro Padre. Y dice la Biblia, y honrando al Señor, nos vamos a poner en pie los que podamos, por favor. Versículo 11 del capítulo 15 del libro del Evangelio de Lucas. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido
y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Alabado sea su nombre. Así hay gozo en el cielo, dice ya al final, cuando un perdido viene de regreso a la casa. Hasta ahí vamos a leer para no tenerlos tanto tiempo de pie, pero vamos a orar. Padre bueno, le damos gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Padre bueno, gracias le damos, Señor, porque nos permite abrir este libro, Señor, donde tanta gente han pagado un precio alto para que nosotros tengamos este libro en nuestra posesión. Señor, le damos gracias, Padre bueno, porque cuando abrimos esta palabra, nosotros encontramos confianza, encontramos promesa, encontramos seguridad. Le damos gracias, Señor, porque en la casa del Padre podemos tener seguridad. Gracias le damos, Padre bueno. Gracias, Señor, porque usted siempre cuida de nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre eterno. Háblenos, Señor, a través de su palabra, Señor. No queremos, Padre bueno, ponernos entre medio como un estorbo, Señor, sino que queremos ser nada más ese conducto que lleve este mensaje de esperanza a aquella persona que tanto lo necesita. Señor, le damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Puede tomar asiento. Cuando yo leía este pasaje, me pongo a pensar que estamos viviendo en una cultura en que el valor de la persona lo pone la gente en base a la popularidad. No sé si sabe. La persona para muchos de nosotros es importante dependiendo de cómo se vista, o dependiendo dónde vive, o decir dependiendo qué tan popular es en las plataformas digitales, en el internet. Hay gente que dice, oh, es bien famoso. Cuando tantito está predicando, ya rápido dice, tiene, como dicen, 1000 likes en las páginas, en las redes sociales. O algo otros son famosos tal vez por lo que han, como decimos, adquirido aquí en este país, o tal vez carreras seculares o cualquier forma. Y me pongo a pensar que muchas de esas cosas nosotros, o la cultura lo usa para calificar a una persona, y en base a eso es importante para ellos. Y me pongo a pensar, qué bueno que nuestro Dios no nos ve de esa manera. Él no nos ama en base a lo que nosotros tenemos, en base hasta dónde hemos llegado. Él nos ama porque somos sus hijos, sin importar lo que usted haya hecho, sin importar a dónde se haya ido a meter. Dios te ama y siempre tiene los brazos abiertos y te está esperando que regreses nuevamente a la casa donde hay provisión. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos ama sin importar cómo nosotros somos. Ese es el gran amor de nuestro Padre. Aquí en este pasaje que se conoce como la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos pródigos, cuántas hijas pródigas, cuántos hijos pródigos hay allá afuera? Uno se pone a pensar la cantidad de gente que ha entrado a una iglesia, la cantidad de gente que ha recibido al Señor y que luego se han alejado de la casa del Padre. Y es triste ver cómo las consecuencias del pecado, la consecuencia de alejarse de la casa de Dios, la gente tiene control sobre sus decisiones, pero no sobre las consecuencias. Hay gente que toma grandes decisiones y cada decisión que se toma afectará para bien o para mal. La decisión de este muchacho le tocó que pagar un precio, pero demasiado de caro, y hay mucha gente viviendo en esta condición en este momento. Leía una historia de un padre que tenía bastante dinero y tenía un hijo que se llamaba Paco.
Era famoso ese nombre en España, y eso sucedió en España. Y tenía este padre tenía dinero y tenía su hijo. Entonces el hijo hizo casi justamente lo que hizo este hijo pródigo: demandar muchas cosas, demandar dinero. Entonces el padre dijo: ya le va a pasar esto. Le negó el dinero, le negó lo que le pedía. El muchacho decidió irse de la casa. Y bueno, dijo él, en 2 días, 3 días, le va a pasar eso y va a regresar. Pero para sorpresa de este señor, era una persona de negocio. Para sorpresa de él, pasó una semana, pasaron 2 semanas, luego pasó un mes y Paco no se aparecía por ningún lado. Cuando llegaron, dice, los 6 meses, él decidió ir a un lugar de los periódicos de esta ciudad grande de Madrid, en España. Ahí estaba sucediendo todo esto. Y él decidió ir como le llaman, al newspaper, al papel, ¿verdad?, de las noticias, a poner ese anuncio ahí. Y las palabras decían: Paco, soy tu padre. Te encuentro el miércoles. Y le dijo el lugar en el centro de la plaza de Madrid. Le dio el lugar, como quien dice, en el parqueo de la alcaldía municipal. Allí te voy a estar esperando el miércoles a mediodía. No tengas temor, yo te amo y quiero verte otra vez. Bueno, y pasaron los 3 días, salió por las noticias, salió por el diario que el padre de Paco lo andaba buscando. Y dice que él se fue a mediodía para esa plaza donde había quedado de juntarse con su hijo. Cuando de repente llega él, cuando venía llegando Paco a aquel lugar a encontrarse con su padre. Pero una sorpresa grande fue que venían llegando un montón de muchachos que se llamaban Pacos también. Venían llegando porque solo decía: Paco, soy tu padre y encuéntrate conmigo allí en la plaza. Pero no solo que venían muchos Pacos a encontrarse con el padre, sino que también aprendemos la lección que hay muchos Pacos allá afuera hoy en este tiempo también. No solo hay uno, hay muchos hijos pródigos allá afuera que andan rondando en la calle, que andan perdidos en los vicios. Tenemos buenas noticias para ti. No importa qué tan lejos te hayas ido, la gracia de Dios todavía te está esperando. El Padre te ve de lejos, no por lo que tú tienes, no por lo que hayas hecho, no por lo que donde te hayas metido. El Padre te ama sin importar a dónde estás en este momento. Gloria a Dios. Esta es una historia, como dicen algunos, de un hijo rebelde, pero no en sí la historia del hijo rebelde, sino la historia de un padre que nos ama, de un padre que no ve nuestras faltas. Él ve que su hijo dio su vida en la cruz un día por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Le voy a dar unos puntos acá en este pasaje, que son los que realmente mientras estaba yo estudiando, y a veces les cuento que cuando veo esto, yo recuerdo que nosotros hemos tenido pródigos también. Amén. Y son historias que duele a veces recordarlas. Pero yo creo que a alguien le puede servir. Los inicios de esta iglesia fueron años duros. Y aquí está la esposa del pastor y se recuerda cómo fue todos estos inicios acá, bien duros, hermanos. Plantar una iglesia no es fácil. Si no, todas las semanas alguien plantara una por acá. Amén. Pero no es fácil, hay muchos retos, se sufre, se llora. No quería hablar de esto, pero lo maltratan, le dan puñaladas por la espalda. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y qué bueno por eso, porque lo hacen crecer a uno en fe y poner la confianza en el Señor. Yo le digo, si quiere ser usado por el Señor, lo van a usar de esa carpeta que ponen en la puerta, se limpian los pies en la persona y luego la gente se va y hablen mal de la iglesia. Todo eso sucede porque es típico del ser humano. Así somos nosotros y todos tenemos una falta. Si no es de una forma, es de otra, pero todos tenemos cualquier falta. Amén.
No, nadie dice amén. Yo tengo algunos issues de alguna forma. Amén. Y usted tiene los suyos también, ¿verdad? Tenemos nosotros nuestros propios defectos, pero qué bueno saber que Dios nos ve por encima de esos defectos. Y al inicio, cuando estábamos acá queriendo iniciar la iglesia, y yo recuerdo que muchas cosas pasan por mi mente. Lo bueno es que aquí no hay reloj, no se ve la hora. Porque puedo contarles un montón de historias de cosas que a veces se me vienen a la mente, que Dios lo ve a uno más allá de las circunstancias. Pero cuando nos decidimos a hacer algo por el Señor, tenga seguro que el diablo se va a levantar con furia. Si usted dice, me voy a levantar, voy a hacer algo por el Señor, el diablo también se levantará con furia para detener el propósito que usted se ha propuesto o lo que usted se ha propuesto hacer para el Señor. Eso téngalo bien seguro. Y yo recuerdo cuando me ordenaron de pastor aquí en esta iglesia y estaba uno de los pastores acá que estaba predicando y me dice, el diablo sabe que tú oras, que tu esposa ora, que ustedes leen la Biblia, que ustedes pasan tiempo con él. Para llegar a su corazón, el diablo va a atacar a sus hijos. Y es justamente como el enemigo se levantó en esos tiempos atacando a nuestra familia, a nuestro hijo, después con nuestra hija, después que esta muchacha se va de la casa y como que algunos conocen la versión completa de esa historia, pero que se va de la casa y no deja ningún rastro, que nadie le encontraba por ningún lado. Y pasa el primer día, y pasa el segundo día, y pasan las noches. Y bueno, y aquel gran sufrimiento. Pero yo recuerdo que después que la muchacha apareció 7 días después, porque llegan esos tiempos que está esa rebeldía en la generación, en la edad de los 13, 14, 15 años. Yo les digo, esa edad de los teen, que cuando ya creen que saben everything, ¿verdad? Eso pasa siempre. Entonces, en ese momento llegó un día que se fue, como dicen, por derecho de la casa, y como quien dice, ya no quiero saber nada de ustedes, y se va de la casa. Y era esa guerra continua. Yo le garantizo, hermano, y nosotros queriendo, como quien dice, levantar una iglesia, queriendo hacer algo por el Señor, y aquella guerra allá en la casa, aquella situación como que no tenía un final. Y hacía años que yo había escrito una predicación acerca del hijo pródigo, pero nunca yo había predicado ese pasaje. Pero ahí estaban esas líneas escritas ahí, pero nunca había vivido algo como que lo que me tocó vivir en ese tiempo, cuando de repente un día, cuando dice aquel pasaje, y volviendo en sí, y llega a su razón, y llega de regreso a la casa. Pero vea que habían cosas que estaban pasando en ese momento, cosas bien duras. Ya cuando pareciera que fuera una mentira, y no vino la muchacha hoy, siempre se sienta ahí atrás. Y bueno, pareciera una mentira. ¿Cómo Dios puede transformar una persona después de ser una persona que no quiere saber nada del Señor, nada de la familia? El poder que tiene el Señor para transformar una persona. Pero mientras estaba en ese momento, aparece un día y llega a la casa, y es cuando me dice, me puedo mudar de regreso para la casa. Como que dice, me puedo como dice, venir de regreso para tu casa. Y le digo yo a ella, esta no es mi casa, esta es nuestra casa. Era el contexto que estaba pasando allí en ese momento, y algo tan duro. Y como que quería dar como una explicación por qué se había ido, qué lo había hecho mover, qué lo había movido para llegar de regreso a la casa. Y yo le dije a ella, no tienes que decir nada, nada más démosle vuelta a esa página y comenzamos una página nueva, como decimos en español, borrón y cuenta nueva. Exactamente lo que hace nuestro Padre Celestial. Y dice él, y yo sepultaré tus pecados en lo profundo de la mar, y jamás
y nunca más me acordaré de ellos. Eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Les voy a contar un poquito más. Esa historia tiene, le voy a poner pedacitos aquí, pedacitos allá. Porque ya estaba en una situación de que agarran sus amistades y llegan a la casa cuando uno no está y andan llave de la casa. Es una situación difícil, ¿verdad? Hay algunos padres acá que se van de vacación y los hijos hacen party en la casa el fin de semana. O nadie tiene teenagers, todos son bien portados. De los que están ahí arriba. Diego, levanta la cabeza, Diego. I'm watching you. Y se pone bien difícil, la sonrisa que tiene Josué. Entonces, bien difícil la situación. Y yo sentía, y cuando no estamos nosotros, viene a la casa y quién anda. ¿Quiénes andan? O sea, como dice, a veces se arriman a amistades malas y es aquella preocupación. Y ya yo estaba pensando y les he contado y compré chapas nuevas para cambiarle lacas a las puertas. Y bien dura la situación, hermanos. Pero había algo, el amor del Padre por dentro. Y el Espíritu Santo que me dice, no cambies las chapas de la puerta. Es más, deja las luces prendidas. Porque ese hijo pródigo va a regresar a la casa. Y yo decía, tenía esas promesas que el hijo iba a regresar. Y a veces les recuerdo que pasábamos con mi esposa por donde vivía ese hijo pródigo. Y nos daba un gran dolor ver para ese lado. Sé que los padres me van a entender, que a veces me pongo emocional, que da un gran dolor ver uno el sufrimiento de sus hijos. Cuando lo meten a uno de sus hijos en el hospital, como uno no quisiera que le pongan esa aguja a uno en vez de los hijos. Y pasábamos ahí, hasta que llegó el momento que yo le dije a mi esposa, tenemos que resignarnos, porque manejábamos ahí, y ya sabe, cuando uno va viendo algo, y uno se queda viendo y el carro va avanzando y uno dice con la cabeza así hasta que ya no se puede ver más. Y siempre que pasábamos ahí era igual. Mi esposa veía hasta que ya no podía ver más. Y un día ver el sufrimiento le dije yo, creo que te tienes que resignar que este hijo pródigo no va a regresar a la casa. Y me vio con unas grandes lágrimas. Y las palabras de ella fue, I'm not gonna give up. No me voy a dar por vencido. Yo voy a seguir orando porque sé que mi Padre me va a escuchar. Cuando de repente aparece ese hijo pródigo tocando la puerta de la casa. Amén. Y es más, todo ese tiempo la casa siempre tenía la luz prendida en la noche y las puertas sin llave, por si ese hijo pródigo regresaba. Ese es el amor de un padre. Y ese es el amor de nuestro Padre, que siempre nos espera y nos da seguridad. Veamos aquí, sé que el tiempo va avanzando. Primero vemos nosotros que la desobediencia nos aleja del Padre. Eso es lo que vemos nosotros acá. Este muchacho quería independencia, lo que todo mundo quiere hoy en día. Todo mundo quiere independencia. Y le dice, dame lo que a mí me corresponde. Y yo sé que no vamos a entrar en el contexto hebreo, por decirlo así. Había una ley que el hijo mayor le tocaba una parte, el doble más del otro hijo. Eso es en el Antiguo Testamento, no voy a entrar en esos detalles. Pero decirle a un padre, dame lo que es mío, en el lenguaje de los hebreos, es como quien le diga hoy en día, como no deseara que te muera ya para quedarme yo con esa herencia. Pedirle la herencia a un padre en ese tiempo
antes de que él muriera, era como decirle, como no deseo que te mueras de una vez para quedarme yo con estos bienes. Pero el padre le dijo, aquí están tus cosas y te puedes ir para donde tú desees. Y yo recuerdo esta historia como la contaba el evangelista que murió, Luis Palau, y decía él en el idioma argentino, aquí no hay nadie de Argentina, pero él decía, oíme, che, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, puedes irte lo más lejos del Padre cuanto quieras, pero una cosa ten seguro, dice, que vas a pagar el pato. Amén. Te puedes alejar todo lo que quieras del Señor, pero una cosa sí, tenla por seguro, que vas a pagar las consecuencias. Y esto vemos nosotros acá, que muchas veces nosotros, algo que, aunque no desarrolle toda esta predicación, podemos hacer la segunda parte la otra semana. Pero, porque algo como dice, me pegó fuerte a mí esta mañana. Porque así como este muchacho que quería los beneficios, pero no la responsabilidad, aún dentro de la casa del Señor, pueden haber hijos pródigos y que están dentro de la casa. No estoy hablando del hermano del hijo pródigo, esa fue otra predicación. Estoy hablando de la gente que está viviendo con una gran hambre espiritual y aún estando dentro de la casa. Mucha gente que pide los beneficios del Padre, pero no quieren la responsabilidad como hijos de Dios. Amén, hermanos. Será solo yo que lo veo de ese punto de vista. Le dije a mi esposa, todos nosotros aquí, no ha habido una generación que tenga una guerra tan grande con un gigante como la que tenemos hoy en día nosotros. Tenemos un gigante, todos los que estamos acá, un gran enemigo que se llama la distracción. La gente está bien distraída. La gente le cuesta agarrar la Biblia y ponerse a leer un momentito. ¿O será solo a mí? Pero yo soy el pastor. Y a veces se recibe la estadística de cuánto tiempo uno estuvo con el teléfono, el screen abierto de una computadora o de un teléfono. A veces es alarmante ver cuántas horas una persona pasa. Yo sé que hay gente que trabaja de los teléfonos, de las computadoras, es entendible. Pero cuesta apartar un momento para estar con el Señor. Y hay gente en este momento que está viviendo una vida hambrienta, sedienta, con una gran debilidad espiritual, porque no están cerca de su Padre. La vida fuera de la casa de Dios, la Biblia dice que se fue este muchacho, se fue lejos y ya juntándolo todo, ya de regreso a lo que dijimos al principio, el pecado aleja a la persona de la presencia de Dios y también de la protección de Dios. El pecado aleja de la presencia de Dios, de la protección de Dios y también de la provisión de nuestro Dios. Cuando la gente esté en pecado, automáticamente esa comunión con Dios se rompe, aunque no se pierde la relación, pero se pierde la comunión. Y allí es donde viene esa desesperación y esa hambre espiritual. Allá parece que este muchacho le había dado un hambre y deseaba comer, aunque fuera de la comida que comían aquellos animalitos, pero ni aun eso le daban a él. Pero nos damos cuenta que como la desobediencia aleja a la persona del Padre, de la comunión, de la protección, la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre nosotros tenemos esas promesas. Siempre hay esa conjunción que dice pero Dios, que es grande en amor,
Aun cuando nosotros estábamos muertos, aun cuando nosotros hemos sido pecadores, aun cuando nosotros nos hemos portado mal, Dios siempre sale adelante y dice: yo te amo, te espero y te recibo siempre con los brazos abiertos. Qué bueno que Dios no nos trata a nosotros como nosotros lo tratamos a Él. Amén. A veces nos olvidamos de Dios o queremos vivir una vida como que si Dios no existiera. Y es común. Yo no le digo, ustedes son así, la gente es así. Siempre se escucha acá, mi casa, mi carro, mis hijos, mi trabajo, mi dinero, mi vida, dice cuando están pequeños. It's my life. Y solo aquello, mí y mí y mí. Y muchas veces se nos olvida que si tenemos lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno. Amén. Gloria a Dios. Y así cuando oramos con los nietos, nosotros les digo a ellos, los ponemos a ellos a orar. Y cómo es bonito escuchar a estos niños orando. Y como dicen, vea, gracias a Dios porque tenemos un roof. Hay gente durmiendo debajo de los puentes. Gracias a Dios porque no andamos llevando un tanque de oxígeno. Amén. Gracias a Dios porque andamos caminando. Gracias a Dios, dije yo, porque tenemos un carro. Y yo les cuento a ellos cuánta gente camina tanto para llegar a diferentes lugares. Nosotros que hemos estado fuera del país nos damos cuenta y hemos visto cómo gente camina hasta 1 hora en ese gran sol con sombrillas y ese polvo de los carros, caminando por 1 hora para llegar a la iglesia. Amén. Y a nosotros aquí a veces nos cuesta, y con vehículos y con aire acondicionado. Es duro, hermano. No quería tocar esto, pero creo que es bueno que nosotros meditemos en esto. Lo bendecidos que somos nosotros acá. Amén. En segundo lugar, vemos nosotros que el arrepentimiento, siempre el arrepentimiento nos abre la puerta de regreso a la casa. Vemos que este muchacho como que había perdido él su... Hay gente que pierde el sentido. Dice que de repente este muchacho volviendo en sí, es cuando decimos nosotros que el pecado aleja a la persona de Dios y no lo deja pensar bien. Pero qué bueno que llegó el momento que este muchacho de repente toma la decisión y hace una buena decisión. Y él dice, me levantaré y voy a ir a mi padre. Y yo sé, como quien dice, tengo la seguridad que mi padre me va a regresar, y comienza a hacer el discurso, a preparar el discurso de lo que él iba a hacer. Pero no solo dice, me voy a levantar, voy a levantarme, voy a ir a mi padre. Hay gente que se da cuenta, mira, a veces uno pregunta a la gente, va y le dice, ¿qué tan seguido va a la iglesia? No tanto seguido, pero yo sé que necesito ir más seguido. Y dice, necesito buscar más de Dios. Gente que sabe lo que necesita hacer, pero no hace nada al respecto. Y uno dice, yo sé que necesito leer más la Biblia, pero no hacemos nada al respecto. Yo sé que necesito cuidar más mi salud, pero a veces no hacemos nada al respecto. Cuando vemos esos tacos de carne asada, se nos olvida. Amén. Amén, hermano. Cuando entramos a la panadería, se nos olvida. Amén. Pero este muchacho no solo dice, o sea, piensa lo que necesita hacer, sino que también él dice, yo me voy a levantar y voy a, como quien dice, vamos a poner cartas en este asunto. Amén. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados y nada va a cambiar. Amén. Si queremos ver cambios en nuestra vida espiritual, algo tiene que cambiar. Si queremos ver cambios en el negocio, cambios en la casa, cambios en cómo nosotros manejamos nuestra vida, algo tiene que cambiar. Si no, las cosas van a seguir saliendo exactamente lo mismo todas las veces. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este muchacho toma esa decisión y comienza a hacer el discurso para decirle a su padre lo que él va a hacer. Y dice, me voy a levantar. Imagino, comienza a escribir y a decir, y voy a ir a mi padre y le voy a decir esto: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, queriendo decir, como quien dice, pecado contra Dios al hacer algo así, y he pecado también contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Pero él tuvo que tomar una acción concreta. Amén. Pero si estamos contentos con la vida espiritual que nosotros estamos llevando, gloria a Dios por ello. Amén. Pero si creemos nosotros que en algunas áreas podemos dar un poco más, podemos dar más. Le decía yo a mi esposa contándole una historia, que nunca vamos a ser buenos. Hay cosas a veces que me cuesta, como dije, traducirlas bien al español. Bonita ayuda, hermano. Que nunca vamos a ser suficiente buenos a algo si ese algo no nos consume a nosotros. Queriendo decir, yo recuerdo cuando la primera vez que cambié de un teléfono Android a un iPhone y lo agarré y me daban deseos de agarrarlo y tirarlo por la ventana para afuera. No le hallaba ni para atrás ni para adelante hace varios años. Y después que agarramos una computadora también Apple, igual. Pero empiezo despacio, como quien dice, te voy a aprender a manejar un día. Horas y horas y horas. Amén. Como cuando quieren cantar una alabanza. Horas y horas y horas. Y nunca vamos a ser suficiente buenos a algo si eso algo no nos consume a nosotros. Estaba contando la historia de un que estaba trabajando aquí en Charlotte y dice que ahí en esa casa vivía un niño. Y ese niño, esos niños inquietos, y siempre andaba un balón de básquetbol. Y él lo andaba llevando por cualquier lado. Y ya sabe que hay niños que a veces a uno le agarran los nervios, ¿verdad? Como que dice ya, como que dice ya. Porque dice relax, siéntate un momentito. Hay muchachos que no se están quietos un segundo, como que han pasado comiendo dulces toda la noche. Y van para acá, y van para allá, y van para este lado, y brincan para allá, y de repente lo están acá, y de repente están en otro lado. Y ese niño así era, pero era con un balón así. Y lo rebotaba acá, y se lo echaba acá, salía de regreso, veía algo allí, pum, lo tiraba, lo cachaba y seguía. Y ahí andaba él, todo el tiempo. Con aquel balón de básquetbol, todo el tiempo. Y pegaba aquí, pegaba allá. Y yo imagino, amén, lo siento por el padre de este muchachito, porque aquí es drive you insane, que va a descansar. Pero él tenía un sueño. Él tenía un sueño, decía, un día voy a jugar en la NBA de aquí Estados Unidos. Se veía como imposible. Cuando de repente, años más tarde, es uno de estos famosos que juegan en la NBA de aquí de Charlotte. Y es uno de esos famosos que cada vez que hace como dije, una canasta, siempre levanta la manito y enseña el dedo para arriba. Y dice, como quien dice, todo se lo debo al Señor. Pero era un muchachito que lo consumía todo el tiempo practicando. Si nosotros todo el tiempo practicamos y nos acercamos más al Señor, vamos a ver que haya ese cambio en nuestra vida. Y en tercer lugar, y vamos a ir concluyendo acá, vemos el amor de nuestro Padre que aún a nosotros nos restaura, aún cuando estamos lejos. Vemos nosotros que podemos estar seguros en los brazos de nuestro Padre, que íbamos a encontrar restauración, encontraremos también seguridad. La Biblia dice que aún estaba lejos cuando lo vio su Padre y fue movido a misericordia. El Padre lo vio de lejos. Aquí hay mucho que desempacar, hermanos. Si nos vamos a las costumbres judías, y iba a traer el talit, pero lo dejé. Si nos vamos a las costumbres judías, este muchacho venía de apacentar cerdos, y ya sabe que los cerdos son inmundos para los judíos, y este muchacho traía ese hedor a cerdo
que se siente de lejos. Ya los que viven en el campo se dan cuenta que como es, de lejos se siente el hedor donde hay cerdos cerca, donde hay cabros. O cuando uno, así yo trabajé mucho haciendo queso, allá le decían corralero, ordeñando, amansando bueyes, haciendo queso, todo eso yo lo hice. Y le llega el momento que uno como que se bañe, ese olor a leche y a suero se le pega en la piel y no le sale a uno. Rápido le sienten a uno que no es corralero, porque anda el hedor en la piel, no en la ropa, sino que se le pega. Y este muchacho traía ese hedor. El padre era un padre, un poquito vamos a tocar, el padre era un padre, como que dice, de nombre en aquel lugar, porque él estaba a la puerta de la ciudad. Y el único que podía dejar entrar ese muchacho a la ciudad otra vez era su padre. Si él hubiera llegado y no estaba su padre ahí, entonces tenían que ir a buscar a su padre para ver si le daban permiso de, como dice, de que volviera a entrar a la casa, porque este muchacho había entrado en esa rebeldía y se había ido. Pero el padre lo puede ver de lejos. Me da a entender a mí cuando dice movido a misericordia. Esa palabra es bien profunda. Cómo el padre usó esa misericordia. De una vez él se va y sale corriendo. Los judíos no corren. ¿Sabían ustedes eso? Ellos no corren. Bueno, sé que los que hacen deporte, ¿verdad? Pero todo el tiempo ellos caminan bien rectos y bien seguros todo el tiempo. Correr es algo que para ellos no debe de existir. Es como que si alguien lo venga siguiendo. Y ellos siempre se vestían en ese tiempo con las túnicas hasta abajo. Pero el caso es que el padre sale movido a misericordia. Él se va y lo encuentra. Y esa palabra movido a misericordia quiere decir que él sacó su talit, el manto que traía, y cubre al muchacho. Y cuando él lo cubre, eso significa que le está dando protección, y según la ley y la costumbre de ellos, cubrirlo con el talit es como que esté debajo o debajo del tabernáculo, o que esté en una de las ciudades de refugio, y nadie lo podía tocar mientras estuviera cubierto con el manto de su padre. Aunque él traía, como dicen, diferentes excusas que dar, el padre no quería escuchar. Tras que llega el muchacho, la Biblia dice que lo besó, lo abrazó y le dio un beso. Pero eso, el original significa que lo abrazó y lo besó y lo seguía besando, como quien dice, no paraba de besarlo, aunque el protocolo de ellos, él se tenía que bañar, tenía que estar separado por 7 días antes de venir acá. El padre no le importó. Así con el hedor de los cerdos, él lo agarra, lo besa, lo abraza, lo cubre con el talit, y como quien dice, no quiero escuchar tus explicaciones, vente para acá. Me ponía a pensar yo muchas veces, así como las madres cuando van a sacar a sus hijos de la cárcel, de ahí están afuera llorando, y el hijo sale, como quien dice, pidiéndole perdón por lo que ha hecho y todo eso. La madre no quiere escuchar ningún discurso de eso. Antes de que la persona salga, ya la madre o el padre ya lo ha perdonado por lo que ha hecho. Antes de que el muchacho llegara, ya el padre lo había perdonado por aquello que había hecho. Y luego dice el padre, vengan acá, vengan a ver lo que alguien ha regresado. Saquen un anillo, saquen un traje, saquen un calzado, porque mi hijo era muerto, pero ha regresado. Se había perdido, pero ha llegado de regreso a casa. Ponerle ropa a aquel muchacho significaba ya, como quien dice, dignidad. Darle un anillo en aquel momento le estaba dando autoridad, como quien dice, esta es una tarjeta de crédito. Tú vas a ir a un lugar como dice, a comprar algo, enseña el anillo y ahí van a reconocer quién es tu padre. Te estoy dando autoridad. Le dan zapatos. Los esclavos andaban descalzos. Los que andaban zapatos eran personas que tenían una posición en la sociedad. Lo está restaurando a su estado original. Amén. Eso es lo que hace nuestro Padre. Aun cuando nosotros nos alejamos, aun cuando nos vamos lejos, aun cuando nos vamos como dice, a vivir una vida perdida, nuestro Padre siempre nos recibe con los brazos abiertos y dice, saquen un becerro. Amén. Porque mi hijo
era muerto, se había perdido, pero ha sido hallado. Y ahí comienza la gran fiesta. Amén, porque un muchacho había llegado de regreso a la casa. Y yo sé que ha tenido muchas aplicaciones este pasaje, pero la aplicación original de todo el capítulo era un mensaje que le quería dar el Señor a los fariseos. Cuando usted ve en el versículo 1 del capítulo 15, los fariseos que estaban ahí, esa gente religiosa, viendo todo el tiempo los pecados de los demás, entonces es que el Señor comienza a darles esa enseñanza para que reconozcan el gran amor de nuestro Padre, que no ve nuestras faltas, no ve hasta dónde nos hemos ido. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Yo sé que hay mucha gente aquí en este santuario, también allá afuera a través de los diversos medios de comunicación. Y a lo mejor puede ser esa persona que por A o B razón se ha alejado del Señor. Yo quiero decirle siempre a la gente que Dios te espera siempre con los brazos abiertos. Amén. Si tus pecados fueren rojos, Isaías habla de eso. El Señor los va a cubrir y los va a hacer como esa nieve, blanquitos. Amén. Si te portaste mal, ven al Señor. Y Él dice, yo no me acordaré más ya de tus rebeliones, de tus pecados. Yo te perdono y te acepto así como eres. Dijimos al inicio que la sociedad a nosotros a veces no nos acepta por esto o por lo otro. Dios te acepta y te recibe así como eres. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Amén. Y allí donde usted está puede preguntarse si está a gusto con la vida espiritual que usted está llevando. Habla con los cristianos primero. Amén. Si usted está, como dice, satisfecho con el estilo de vida que lleva viviendo o cree que puede acercarse más a Dios. Puede ser que está viviendo, como decimos nosotros, de migajas espirituales, habiendo provisión en la casa de nuestro Padre. Amén. Aquí está el Señor. Cuando yo llegué al Evangelio y por primera vez que fui a un instituto bíblico hace muchos años, y recuerdo que nos dijo un instructor y dice, sean honestos con Dios, dice, cuando se paren detrás de un púlpito. Y si yo escucho siempre esas expresiones, voy a compartir con ustedes de lo poquito que Dios me ha dado, dijo él. Y dije, sean honestos con Dios, dice. Mejor díganme de una vez, voy a compartir con ustedes de lo poquito que he estudiado. Amén. A veces nosotros nos quedamos bien cortos, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos toca que evangelizar a alguien y no hay teléfono ni hay una Biblia? Hay que sacar de lo que hay dentro de nosotros. Amén. Para hablarle del Señor a una persona. Amén. Gloria a Dios. Si se ha alejado del Señor por A o B razón, el Señor te espera siempre con los brazos abiertos. Le voy a pedir que cierre los ojos un momentito y si tenemos que pedirle perdón al Señor por el estilo de vida espiritual que hemos llevado, hoy este día es un día que lo podemos hacer en esta tarde. Y decirle al Señor, yo reconozco que puedo aún dar más todavía. Puedo acercarme más a ti. Y que en la casa de nuestro Padre hay abundancia, hay provisión. Aleluya. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.